La sombra de la cabaña. La isla Tenglo, con sus colinas cubiertas de neblina y sus bosques densos, siempre había tenido un aura de misterio. Las historias sobre desapariciones y sombras acechantes habían circulado durante décadas, pero Oscar nunca había prestado mucha atención a esas supersticiones. Para él, la verdad siempre estaba detrás de lo lógico y comprobable. Sin embargo, la desaparición de su hermana en esa misma isla años atrás lo había dejado con una herida abierta y un dolor que nunca pudo resolver. Oscar y su hermana compartían una conexión especial, simbolizada por unas pulseras rojas que ambos llevaban desde niños. Desde que ella desapareció, Oscar había usado su pulsera como un recordatorio constante, una promesa de que encontraría la verdad. Ahora, Oscar se encontraba en la isla con su amigo Miguel, cumpliendo con una misión encomendada por su profesor de la universidad. Se trataba de recolectar muestras de suelo en una zona alta de la isla para un proyecto de ingeniería civil. El profesor era un hombre serio y profesional, conocido por su exigencia y por mantener una estricta disciplina en el aula. Aunque Oscar no siempre había sido un alumno modelo, conocido por sus bromas a compañeros, algo que al profesor no le agradaba, respetaba su conocimiento y su imparcialidad. La misión, en principio, parecía sencilla, pero desde el momento en que pusieron un pie en la isla, algo no se sentía bien. El piloto de la lancha que los había llevado hasta allí, un hombre de mirada esquiva y pocas palabras, les había lanzado una advertencia vaga antes de partir, susurrando algo sobre no quedarse después de que caiga la noche. Mientras Oscar y Miguel ascendían por los senderos sinuosos, la neblina se volvía más espesa, envolviéndolos en un manto de incertidumbre. No mucho después de empezar su caminata, se encontraron con un leñador, un hombre de aspecto desaliñado y ojos penetrantes. El leñador, con una voz áspera, les ordenó que se marcharan, advirtiendo que la isla no era un lugar para jóvenes curiosos. Antes de que pudieran responder, el hombre se desvaneció entre la espesa niebla, dejando a Oscar y Miguel con una sensación de inquietud. A medida que avanzaban, Oscar no podía dejar de pensar en su hermana y en las historias de la sombra que había escuchado cuando era niño. Miguel, por otro lado, estaba visiblemente nervioso. Aunque era un hombre grande y fuerte, las historias de desapariciones lo tenían al borde del pánico. Solo la lógica y la determinación de Oscar lo mantenían avanzando. Finalmente llegaron a una cabaña vieja y abandonada en la cima de una colina. La estructura, aunque en ruinas, parecía haber sido habitada recientemente. Miguel comenzó a recolectar las muestras mientras Oscar inspeccionaba los alrededores. Pero cuando Miguel se agachó para recoger una roca, sintió un empujón fuerte que lo hizo rodar colina abajo. Al recuperar el aliento y mirar hacia arriba, Oscar había desaparecido. Aturdido y asustado, Miguel decidió subir de nuevo y buscar a su amigo. Contra su propia voluntad, se dirigió a la cabaña, esperando encontrar a Oscar adentro. Al cruzar la puerta, una sensación de peligro inmediato lo invadió. Las paredes de la cabaña estaban cubiertas de viejas marcas, nombres tallados en la madera, y, en un rincón oscuro, Miguel encontró una pila de ropa abandonada, entre la que sobresalía una pulsera roja, idéntica a la que Oscar siempre llevaba en su muñeca. Miguel estaba al borde del pánico, pero no podía abandonar a su amigo. Avanzó más adentro, encontrando una puerta entreabierta que crujía al empujarla. Dentro, en un pequeño cuarto apenas iluminado, vio a Oscar atado de manos y amordazado. El terror en los ojos de su amigo era evidente, y antes de que pudiera reaccionar, una figura encapuchada surgió de las sombras. Miguel se enfrentó a la figura encapuchada en una lucha desesperada. Aunque sus miedos lo paralizaban, el instinto de proteger a su amigo fue más fuerte.
La lucha fue brutal. Golpes sordos resonaban en la cabaña, y en un momento de desesperación, Miguel logró asestar un golpe certero en la cabeza del agresor, dejándolo inconsciente. Con manos temblorosas liberó a Oscar, quien solo pudo murmurar: «Es real, es real», una y otra vez, en estado de shock. Sabía que no había tiempo que perder. Ambos salieron tambaleándose de la cabaña, pero antes de que pudieran alejarse, la figura encapuchada, recuperada, salió corriendo tras ellos. En el exterior, la neblina parecía abrirse un poco, revelando la forma del agresor que se acercaba rápidamente. Miguel, en un último esfuerzo de valentía, se abalanzó sobre él, arrancándole la capucha. Lo que vieron les heló la sangre. Era su profesor. El profesor, con una mirada desquiciada, comenzó a hablar, confesando entre balbuceos las atrocidades que había cometido. Relató cómo, durante su juventud, había sido víctima de bullying y cómo, al llegar a ser profesor, ese dolor se había transformado en una necesidad enfermiza de venganza contra los estudiantes que representaban su tormento pasado. Oscar, aún recuperándose del shock, sintió una ira profunda arder en su interior al escuchar la confesión. Su hermana había sido una de las víctimas de este monstruo y ahora finalmente entendía quién había estado detrás de su desaparición. Mientras la neblina comenzaba a disiparse, Oscar y Miguel, exhaustos y golpeados, se dieron cuenta de que la sombra que había acechado la cabaña no era más que el reflejo de una mente atormentada. El mito de la isla, con todos sus horrores, había sido desenmascarado, dejando una sensación de cierre, aunque amarga. Con el profesor detenido y la verdad finalmente revelada, Oscar miró la pulsera en su muñeca, sabiendo que, aunque el dolor de la pérdida de su hermana nunca desaparecería, al menos había encontrado algo de justicia.